invitarte a que te levantes del lugar en el que estás y me acompañes para que alabemos y le dancemos juntos al Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En la prueba
En la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras, ser tú en mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás, un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras, hacer tú en mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras, hacer tú en mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Muy buenos días a toda la Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Doy una bienvenida a todas las personas que por primera vez hoy se están sintonizando por medio de este canal, de tal manera que podamos escuchar la palabra del día de hoy. Hoy día domingo, hoy comenzamos también principio de semana, culminando ya prácticamente casi ya el mes de mayo, y dándole gracias a Dios por toda situación, aún en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, darle gracias a Dios en toda situación. Hoy quiero traer un mensaje corto y sucinto, pero muy sustancioso. Quiero que vayamos todos a un texto especial que está consagrado en Job, capítulo 11,
versículos del 10 al 20, y dice así la palabra de Dios. Si viene y te pone en un calabozo y luego te llama a cuentas, ¿quién lo hará desistir? Bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos. Cuando percibe el mal, no lo pasa por alto. El necio llegará a ser sabio cuando de un asno salvaje nazca un hombre. Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor. Pero los ojos de los malvados se apagarán, no tendrán escapatoria. Su esperanza es exhalar el último suspiro. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta mañana y darnos la gran oportunidad de escuchar tu palabra. Pedirte, Señor Dios mío, como lo hacemos cada mañana y cada momento que tenemos delante de tu presencia, que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Que verdaderamente toques el corazón de cada persona que hoy nos está escuchando y nos ministres en esta mañana. Señor, enséñanos. Señor, corrígenos. Señor, redargúyanos. Señor, instrúyenos para justicia a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Señor, delante de tu presencia, cada persona que está escuchando el mensaje del día de hoy sea tocada por medio de tu Santo Espíritu y por medio del poder de tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El tema que hoy tenemos es un tema, yo creo que es crucial en la vida de todo ser humano. Yo creo que todos nosotros en alguna medida hemos pedido ser transformados, hemos pedido ser cambiados, hemos pedido, no solamente hemos tratado muchas veces de cambiar muchas cosas de nuestras vidas y aún hemos fracasado muchas veces en el intento. Por eso el tema que hoy vamos a tratar en el día de hoy se titula ¿Cómo lograr un cambio en tu vida? ¿Cómo lograr un cambio en tu vida? Qué bonito el tema, porque el tema es importante. Voy a ser muy concreto, muy sucinto, pero cada tópico que vamos a analizar en el día de hoy es bien sencillo, pero profundo. Como siempre, Dios es sencillo, pero profundo. Él es grandioso, Él es maravilloso. Entonces, vamos entonces a dar un inicio a este tema y podemos nosotros afirmar lo siguiente: la vida de toda persona sin Jesucristo en el corazón se encamina a permanentes estados de frustración. ¿Cuál es la razón? Todos sus propósitos de cambio terminan en fracaso. Y muchos de nosotros hemos tratado de cambiar muchas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, el temperamento. Hay gente que nos dice, los psicólogos dicen que el temperamento y los psiquiatras que el temperamento no puede ser jamás nunca cambiado. La Sagrada Escritura nos revela que el temperamento puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Que el temperamento puede ser controlado por el poder del Espíritu Santo. Lo que la ciencia humana nos dice que no se puede, dentro de la concepción divina y dentro del campo sobrenatural, que es la parte espiritual, nos dice que sí se puede controlar y transformar. Por ejemplo, entre muchísimas cosas. Los esfuerzos por lograr crecimiento personal y espiritual se orientan a la derrota porque siempre estará latente la condición humana del pecado. ¿Qué significa? Es decir, es algo ineludible. El hombre después del pecado, después de que Adán y Eva pecaron, la naturaleza pecaminosa afectó a toda la humanidad y toda la humanidad se encuentra profundamente afectada por ese pecado y por la desobediencia, y el hombre tiene una inclinación hacia el mal. Por eso se dice, Neil Anderson en sus estudios nos enseña una definición de la carne o la naturaleza pecaminosa, es la tendencia que tiene el hombre
para caminar separado de Dios. Y creo que la humanidad ha estado caminando separada de Dios. Aún los niños que nacen con esa tendencia pecadora, esa tendencia a vivir separados de Dios. ¿Le ha ocurrido alguna vez que usted ha tratado de cambiar muchas áreas de su vida? Y muchas veces hemos fracasado en el intento porque muchas veces no hemos contado con Dios. Tal vez hay muchos hombres que tienen mucha disciplina física, pero los cambios profundos en el ser humano requiere más que una disciplina física y requiere más que un esfuerzo humano, requiere la presencia de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Y vuelvo a repetirlo y lo repetiré siempre. Jesús no lo repetía y no lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Esta es una verdad única, es una verdad pronunciada por el Hijo de Dios, es una verdad pronunciada por el Verbo mismo y es verdaderamente cierta y absoluta. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Vamos entonces a entrar a un primer tópico que quiero que lo analicemos en el día de hoy. Y el primer tópico que es importante que nosotros reflexionemos en esta mañana es que el hombre arrastra las consecuencias de su maldad. Todo acto de su vida tiene una consecuencia. Aún, nos decía el pastor Darío, nos lo enseñaba, de que primero llega al pensamiento. Entonces, una cosa pensamos, después de que pensamos baja el corazón, y después de que baja el corazón hablamos, y después de que hablamos actuamos, y después de que actuamos, pues lógicamente ya hemos desarrollado todo un proceso desde el pensamiento que baja al corazón, sale por la boca y vienen las acciones. Es un pensar, es un hablar y es un actuar, dice el pastor Darío. Un pensar, un sentir, un hablar y un actuar. Entonces, un primer punto que hay que analizar en esta mañana es que el hombre arrastra las consecuencias de su maldad. Y quiero que reflexionemos sobre este texto bíblico en Job 11, del 10 al 12, que dice: si viene y te pone en un calabozo y luego te llama a cuentas, ¿quién lo hará desistir? Bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos. Cuando percibe el mal no lo pasa por alto. El necio llegará a ser sabio cuando de un asno salvaje nazca un hombre. Dentro de este primer tópico quiero que analicemos un subpunto, o este subtópico que dice: el pecado se desarrolla en el marco de la ley de causa y efecto. Si pecamos, enfrentamos las consecuencias. Es decir, que en todo lo que hacemos en esta vida tiene una consecuencia. Lo que tú siembras, eso recoges. Y eso hemos recogido. Lo que nosotros hemos sembrado, hemos recogido lo que hemos sembrado. Hay una causa y esa causa va a producir un efecto. Y nuestra vida no va a escapar de esos principios espirituales. Lo que tú estés sembrando, has estado recogiendo. Lo que tú sembraste, estás recogiendo. Lo que estás sembrando, irás a recoger. Romanos 5, versículo 12 y Romanos 6, 23 nos dan alumbra la palabra de Dios con estos textos bíblicos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y lo que dice la palabra en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí nos dan prácticamente los dos caminos que Dios siempre nos ha colocado. Indudablemente la caída del hombre, que fue un desastre para toda la humanidad. Es más, ahorita con la pandemia ha fallecido muchísima gente, sigue pereciendo muchísima gente, y hay mucho sufrimiento en la tierra por la pérdida de los seres queridos, además de los temores que hay por toda la pérdida económica y por toda la situación que está atravesando la humanidad. Esto fue una consecuencia indudablemente del pecado. El pecado, pues lógicamente ha afectado a la humanidad y ha afectado tu vida, ha afectado mi vida, y ha afectado la vida de todo tu entorno, de todo el hombre. Toda la humanidad ha sido afectada por el pecado, y no solamente la humanidad, sino toda la creación. Ese es un punto vital.
Ahora, una pregunta. ¿Hemos pecado? ¿Hemos desobedecido las normas de Dios? ¿Hemos desobedecido absolutamente sus principios, sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos? Pues yo creo que sí, indudablemente no les quepa la menor duda. Desde la caída del pecado original de Adán, el hombre ha desobedecido permanentemente y constantemente. No más ahora, aquí en Colombia, acá en Boyacá, ¿cuántas personas han desobedecido en determinado momento las normas establecidas por las autoridades? Nosotros tenemos una tendencia indudablemente a la desobediencia. Y en la desobediencia jamás nunca habrá bendición. En la desobediencia traerá consecuencias funestas para el hombre. Y esto es una realidad y es una verdad que tenemos que reconocer. Y tenemos que reconocer que todos hemos pecado y que todos hemos fallado y que todos hemos desobedecido las normas de Dios. Por eso el pastor Darío nos enseñaba en las llaves del poder que la llave de la bendición es la obediencia. La llave de la bendición es la obediencia. Y uno de los principios fundamentales de creer en Jesús, una persona que cree, debe obedecerlo. Y tenemos que pedirle a Dios que un espíritu obediente nos sostenga. El pecado pues ha afectado a toda la humanidad y nos ha afectado a nosotros, ha afectado a nuestras familias. No sé cuántas cosas pueden haber venido a través de nuestros antepasados. Las Sagradas Escrituras nos enseñan cosas impresionantes. Para mí hay un texto bíblico impactante, muy impactante, que lo hemos leído muchísimas veces. Muchísimas veces hemos leído en Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer lo que dice Éxodo 20. Y en Éxodo 20 hay un texto bíblico que a mí siempre me ha llamado la atención de la palabra, cuando se refiere a los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés. Y en Moisés hay un texto bíblico que dice el Señor en su palabra, ojo con este, voy a leerlo en el numeral Éxodo 24, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Ojo con este punto, dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Pensar de nuestros antepasados, pensar de todo el problema del pecado del hombre en nuestros hogares. Por ejemplo, en Boyacá tenemos problemáticas grandísimas con el alcoholismo. El problema del alcoholismo es muy fuerte en muchos hogares donde hemos tenido, o muchas familias han tenido antepasados alcohólicos. El alcoholismo pues puede llevar hacia el adulterio, la inmoralidad sexual, puede llevar hacia el maltrato físico, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, de por sí que muchas veces trae maldición porque el dinero tampoco alcanza. Se afectan las familias, se afectan los hogares, hay contención, hay disensión y hay una cantidad de problemáticas. El problema de la droga, el problema de la inmoralidad sexual, el problema de la concepción de los hijos por fuera del matrimonio. Estos son situaciones que se viven y que se las vive uno constantemente en las familias, y cuando uno hace como un análisis de sus propios hogares, analiza como toda su parte ancestral, si nosotros supiéramos y entendiéramos si nuestros bisabuelos verdaderamente obedecieron, llamaron al Señor o lo desobedecieron. De nuestros abuelos, ya sean paternos, maternos, y cada uno también se va desprendiendo toda una generación, y podemos llegar a la misma conclusión de que el pecado ha traído mucho desastre, ha traído mucho daño a nuestros hogares y a nuestras familias. Lo que se sembró en el Edén, siendo que Dios nos dio la gran posibilidad de estar junto a Él, se generó un desastre por la desobediencia. La desobediencia nos trae maldición en nuestras vidas.
Este es un punto que es tremendo y eso es lo que hemos sembrado mucha desobediencia a las leyes de Dios, a los principios de Dios y muchos de nosotros, pero lógicamente hemos tenido que vivir consecuencias del pecado. Un segundo subtópico de este primer tópico es que los seres humanos respondemos ante el prójimo y ante Dios por nuestras acciones. ¿Qué significa? Que cuando nosotros herimos a alguien, si tú le haces daño a tu esposa, le haces daño a tus hijos, no solamente le estás haciendo daño a tu esposa, no solamente le haces daño a tus hijos, sino también, pues lógicamente, estás en contra de la ley de Dios. Cuando Dios nos manda a amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia que entregó su vida por ella, cuando Dios nos manda a amar a nuestros hijos, a no exasperar a nuestros hijos, cuando Dios nos manda verdaderamente a tratar a las mujeres como vaso frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo, pues ahorita miramos la cantidad de cosas tan complejas que hay. A la mujer que le manda que se someta y respete a su marido en todo, y entonces tenemos toda una ambigüedad en el aspecto de desobediencias impresionante en nuestras vidas. Los padres a los hijos y los hijos a los padres. Los hijos, cuando respetan a sus padres, honran a padre y a madre. Dice la palabra de Dios que le da largura de años y todo les saldrá bien. Entonces ahí hay cosas que uno no alcanza a mirar la magnitud de las consecuencias del pecado, y la magnitud de las consecuencias del pecado fueron tremendas. Ahora, el hombre no solamente va a responder delante de la presencia de Dios, que yo creo que es el dolor más grande cuando nosotros apartamos completamente de Dios, sino también afectamos al prójimo. Herimos. Cuando tú hieres a Dios, estás hiriendo también al prójimo. Cuando tú fallas con tu esposa, cuando fallamos con los hijos, cuando nos comportamos mal, cuando la gente, por ejemplo, cuando hay corrupción, cuando la gente roba, cuando la gente mata, cuando la gente trafica con drogas, cuando la gente se enriquece ilícitamente, cuando todo eso es una cadena que se va desarrollando y va afectando a una nación, naciones enteras. Y la humanidad entera ha sido afectada por el pecado, y afectamos no solamente las leyes de Dios y al Señor mismo, sino afectamos también a nuestro prójimo. Job 11:10 dice: si viene y te pone en un calabozo y luego te llama a cuentas, ¿quién lo hará desistir? Bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos, cuando percibe el mal no lo pasa por alto. Dios conoce nuestras acciones más escondidas, que pasan desapercibidas para los demás. Tal vez tú puedas estar escondido y voy a decir: oye, yo voy a hacer trampa y nadie se va a dar cuenta de haciendo esa trampa. Dios sí te va a estar dando cuenta. Dios dice que conoce las intenciones del corazón. Por eso la Sagrada Escritura dice que la palabra de Dios es viva. Esta palabra, la palabra del Señor, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos y el corazón del hombre. Dios conoce aún las intenciones de tu corazón. Por eso de Dios nadie se puede esconder. Ante Dios, pues, no podemos. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón, y a él no lo podemos engañar. Por eso dice la Sagrada Escritura: de Dios nadie se burla. Sin embargo, estamos vivos es por su inmensa misericordia, porque la paciencia de Dios para contigo, para conmigo, para con toda la humanidad, es que el hombre se arrepienta y verdaderamente acepte a Cristo en su corazón y su vida sea transformada y sea cambiada. Delante de Dios, nuestras acciones de maldad nos hacen blanco de su justo juicio. Job 11:11b dice: bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos. Cuando percibe el mal no lo pasa por alto. Cuando percibe el mal no lo pasa por alto, dice el Señor. Y un tercer subtópico de este análisis que venimos haciendo es: solo la intervención divina permite que en nuestro ser se produzca una transformación que se refleja en la forma de pensar y de actuar. Ojo con este punto. Solo, ojo con esto, solo la intervención, ¿qué? La intervención de Dios es una intervención sobrenatural, es una intervención espiritual, es algo impresionante lo que necesitamos. Para que haya una verdadera transformación en tu vida necesitamos una intervención profundamente divina. Es la que nos permite en nuestro ser se produzca una transformación que se refleja en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Job, capítulo 11, versículo 12a, dice: el necio llegará a ser sabio cuando de un asno salvaje nazca un hombre.
Es impresionante las Sagradas Escrituras que cada vez que lee uno la revelación de Dios es impactante. Aún las Sagradas Escrituras nos reflejan, dice que nosotros somos como mulos sin entendimiento. No hemos entendido, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Volvemos a recordar lo que dice la verdad bíblica. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios. Dios sí sabe absolutamente Dios sabe absolutamente todo. Él conoce absolutamente todos tus pensamientos, pero te dio el libre albedrío para que tú escogieras entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la vida o la muerte. Ese derecho que nos da Dios de escoger es un poder inmensamente grande que no hemos sabido utilizar, como no hemos tampoco hemos aprendido a valorar el milagro de la vida y el milagro de todo lo que Dios nos ha dado. No es por la fuerza de voluntad ni por las buenas intenciones. Una persona no puede ser transformada por sí misma, aunque pueda tener una disciplina en muchas cosas. Puede ser disciplinada. Yo conozco de personas que han sido muy disciplinadas en muchas áreas de sus vidas, en su vida física, en su vida aún afectiva, emocional, pero la parte de la verdadera, la auténtica transformación necesita de la intervención de Dios. Y no hay otra forma. La parte espiritual, un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento no viene por fuerzas humanas. El nuevo nacimiento viene por una intervención divina. Por eso tenemos que clamar a Dios y por eso que tenemos que buscar su rostro. Tenemos que clamarle a Él. Él es el único que te puede ayudar, el único que puede cambiar nuestras vidas. Ahora, uno comete muchos errores. Yo recuerdo que uno muchas veces, cuando uno está orando en las intervenciones divinas, cuando uno está clamándole a Dios, uno muchas veces dice: Señor, cámbiame a mi esposa. Cámbiale el genio que tiene. Cámbiale esa tatacoa que de pronto me está a cada momento molestando e incomodando. Y uno muchas veces: cámbiame al hijo. Ese hijo que está caminando por esos senderos tortuosos y difíciles de la droga, del alcoholismo, de la promiscuidad sexual, del homosexualismo, del lesbianismo, y tantas cosas que hay. Y entonces uno pide: cambia a mi mamá, cambia a mi papá, cámbiame. Pero muchas veces poco hacemos esta oración: cámbiame a mí, transfórmame a mí. Y el cambio comienza por tu vida. Cámbiame a mí, transfórmame directamente a mí. Interviene mi corazón, interviene mi alma, interviene mi espíritu. Haz la obra en mí. Ayúdame, Señor. Esa oración es la que debemos hacer todos. Cámbiame, Señor, a mí. Transfórmame, hazme nacer de nuevo. Interviene en mi vida. No es por la fuerza de voluntad ni por las buenas intenciones. En nuestras fuerzas siempre caeremos en la derrota y el fracaso en el propósito de cambio. Una y otra, vez tras vez, vamos sucumbiendo cuando hemos tratado de hacer los cambios por nuestras propias fuerzas. El único que puede verdaderamente colocar un cambio en tu vida es el Señor, y tenemos que buscarlo. Tenemos que verdaderamente dejarnos encontrar, porque en últimas el hombre no busca a Dios. Nosotros somos interesados, el hombre busca a Dios cuando lo está necesitando. Usufructúa, hay un término que he estado diciendo en derecho: usar y sacar fruto. Usufructuamos la relación con Dios. Usufructuamos las relaciones muchas veces interpersonales. Es decir, me hago con una persona a ver qué jugo le voy a sacar, qué fruto le voy a sacar. Y después de que ya tenga el fruto, yo lo desecho. Ya no me sirve. Voy a buscar otra persona. Usufructuamos la relación con Dios. Usufructuamos la relación muchas veces en familia. Usufructuamos la relación en los negocios. Es decir, utilizamos a Dios, utilizamos a nuestro prójimo, utilizamos, qué sé yo, las posiciones sociales en determinado momento para sacar provecho. En determinado momento hemos sido hipócritas y en el fondo nos ha faltado sinceridad y ética, esa ética de integridad, y muchas veces hemos fallado porque todos hemos fallado delante de la presencia. ¿Has alguna vez usufructuado alguna relación? ¿Has buscado a alguien por interés? Por interés para el trabajo, por interés económico, por interés en tu posición social. ¿Cuál es nuestro interés? ¿Verdaderamente amar a Dios basado en un interés del amor? Esto es lo que uno desea y anhela.
Y precisamente la transformación divina tiene que ser una transformación espiritual porque la naturaleza humana debe buscar esa transformación y ese cambio en la naturaleza divina. Y la naturaleza de Dios es el amor. Y precisamente todos necesitamos aprender a amar porque no tenemos ni idea de lo que es el amor. El que nos enseña a amar es Dios. Él nos va a enseñar el camino. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos puede transformar, el único que nos puede transformar. Y entro a un segundo tópico. El cambio comienza con una determinación de sometimiento a Dios. Este es un principio. Ay, Señor Dios mío, es que uno lo pronuncia y nosotros lo leemos. Pero como decían nuestros abuelos y nuestros padres, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y repito esta segunda posición para la transformación de nuestras vidas. El cambio comienza con una determinación de sometimiento a Dios. Job 11, del 3 al 14 dice, pero si le entregas tu corazón hacia Él, aquí tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios. Tú tienes que entregarle tu corazón a Dios. Y hacia Él extiendes las manos. Si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal. Entonces, el primer paso es disponernos de corazón hacia el cambio con ayuda de Dios. Job 11, versículo 13a dice, pero si le entregas tu corazón. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que primero que todo reconocer que hemos fracasado en nuestros intentos y que necesitamos de la ayuda de Dios. Yo recuerdo una ilustración que daba el otro día que me llamaba la atención. A mí me han gustado también los carros. Desde muy niño jugué con carros y me gustaban los carros, me gustaban las marcas y toda la cosa. Haz de cuenta que a ti te entregan las llaves de un carro, te entregan las llaves de un Lamborghini, un Maserati. Bueno, o cualquier carro, te entregan unas llaves del carro y tú coges el carro y dices qué belleza de carro y tú coges el carro y empiezas a andarlo. Lo andas a velocidades también altas. Cuando llega algún momento de tu vida y te estrellas, y entonces dice uno, Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? Dañé el carro, dañé absolutamente todo. El Señor muchas veces te da un nuevo carro y te entrega unas llaves y te las entrega nuevamente. Cuando hay un cambio en nuestra vida, las llaves de ese carro es tu vida. Y cuando un cristiano empieza a aprender a caminar con Jesús, le dice uno a Jesús, Jesús, toma las llaves del carro, maneja tú mi vida, porque desde que yo la he manejado he sido un desastre. Me he estrellado tantas veces que por tu misericordia me tienes con vida y me has dado, como dicen, me has dado sobrevida. Los médicos hablan de sobrevida, cuando Dios nos ha salvado de cuántas cosas que han pasado en nuestras vidas. Cuando un cristiano recibe a Cristo en su corazón, aprende a algo tremendo, a despojarse de sí mismo y a decirle a Jesús, Jesús, te entrego las llaves del carro que me diste, te entrego las llaves de mi vida y te las entrego a ti para que seas tú conduciendo mi vida. Pero ocurre lo que siempre ha ocurrido. Jesús va manejando el carro y tú vas de copiloto. Y hay momentos en que tú le dices, oye, amado Jesús, qué rico, tú extraordinario. ¿Por qué no me dejas manejar un ratico? Déjame manejar un ratico, así que ese Lamborghini está una belleza, ese Maserati que es una belleza. Déjame manejar un momentico. Jesús te entrega las llaves nuevamente y tú pasas al volante. Y volvemos a estrellarnos. Hasta que lleguemos a entender, así como dicen, de un asno salvaje abre un hombre, y el verdadero hombre, el que está creado a esa imagen y semejanza de Dios, uno que ha nacido de nuevo, le entrega las llaves del carro a Jesús, le dice, Señor, de ahora en adelante, tú, Cristo Jesús, vas a manejar mi vida. A ese punto tenemos que llegar, a ese punto de madurez, de crecimiento, cuando rendimos nuestro yo y rendimos nuestra voluntad para que Cristo tome el control absoluto de todas las áreas de tu vida.
Entonces el primer paso es disponernos de corazón hacia el cambio de ayuda con Dios. Entonces, si le entregas, ¿qué es lo que pide Dios? Dame tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú le entregas verdaderamente el corazón a Dios, ahí es donde le estás entregando absolutamente todo el control de tu vida. Reconocer que hemos fracasado en nuestros intentos. Nosotros cuando hemos tratado de solucionar nuestras vidas por nuestros propios recursos hemos fracasado. Reconocer que nuestras fuerzas no es posible. Entendamos esto, mira, necesitamos rendirnos ante Dios, necesitamos seguir su lineamiento, necesitamos orar, necesitamos postrarnos, necesitamos arrepentirnos, producir frutos dignos de arrepentimiento, buscar su presencia, humillarnos delante de Él. Dice las Sagradas Escrituras que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando tú estás contrito y humillado, cuando se te vino todo el mundo encima, cuando cayó absolutamente todo, cuando tus negocios se quedaron, de hecho, queda en cero, el único que nos levanta de las cenizas es Dios. El único que nos da absolutamente nuevo todo y nos va a dar absolutamente todo de nuevo es Dios. Pues tenemos que buscarlo a Él. Aunque tú hayas fracasado, aunque las cosas, la economía estén en cero, aunque haya una depresión económica, no solamente por cero, sino debajo de cero. Y comenzando por algo importante, la vida. Que Dios nos dé la vida. Y Él nos la da. Pero Él nos da muchas oportunidades. Un segundo subtópico de este segundo tópico es, el segundo paso es someternos de corazón al obrar de Dios. Y este es el punto que yo le digo yo que parece esto sencillo, pero en el fondo y en la realidad es complejo. Es decir, es rendirnos a su palabra, que su palabra verdaderamente es ley para mi vida y yo estoy sometido a Dios, sometido a sus leyes, sometido a sus estatutos. Los judíos utilizan la kipa. Y la kipa que ellos se colocan en la cabeza, en la corona, significa que Dios está sobre ellos. Y significa que nosotros estamos sometidos a Él. Y someternos a Dios es quebrantar el yugo del pecado. Porque el pecado nos lleva a vivir separados de Dios y en desobediencia. Y cuando nos sometemos a Dios, aprendemos verdaderamente principios de sabiduría que solamente viene de lo alto. Y que esa sabiduría que viene de lo alto, el único que la puede derramar es Dios. En Job 11:13b dice, y hacia Él extiendes tus manos. Entonces miramos, el cambio comienza con una determinación de sometimiento a Dios. El primer paso es disponer nuestro corazón hacia el cambio con ayuda de Dios. El segundo paso es someternos de corazón al obrar de Dios. Someternos a lo que Dios dice. El Señor dice que si te dan una cachetada en la mejilla izquierda, pon la derecha. El Señor te manda a perdonar. Hay veces nosotros decimos que lo perdone Dios. Yo no lo perdono, que lo perdone Dios. No, Dios te manda a perdonar. Si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. El Padre Nuestro lo dice claramente y eso es someterse uno a la ley de Dios. No le devuelvan al mal con mal, sino al mal devuélvanle con el bien. Seguir a Cristo implica un sometimiento a su ley, un sometimiento a su palabra. Volvernos discípulos de Jesús es verdaderamente aceptar sus principios, aceptar sus leyes, aceptar sus mandamientos, aceptar lo que Él dijo. Sean santos como yo soy santo, dice las Sagradas Escrituras. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando uno empieza a entender muchas cosas de las magnitudes de la ley de Dios, someterse a Dios, necesitamos, la única forma de someternos es con la ayuda de Él. Tú por tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Que nadie se crea estar firme. Que nadie se crea que es la última Coca-Cola del estadio. Que nadie se crea que es el único que tiene el poder para hacer las cosas. El que tiene el poder es Dios. Él sí tiene el poder y Él tiene el amor. Porque Él te sigue esperando. A pesar de que hemos actuado como asnos salvajes, Dios te sigue esperando para convertir de un asno salvaje a un hombre, una mujer de Dios, un hijo de Dios. En el proceso de cambio con ayuda de Dios es necesario renunciar al pecado en cualquiera de sus manifestaciones.
Y dice ahí el versículo 14, si te apartas del pecado que has cometido, apartarse del pecado. Ahí lo que se llama un fruto digno de arrepentimiento, no de remordimiento, porque uno te puede sentir remordimiento, puede sentir pesar por el pecado, por el daño que hice. Le hice daño a mi esposa, le hice daño a mis hijos, le hice daño a una cantidad de gente. El verdadero arrepentimiento es apartarse del mal, darle la espalda al pecado, un giro de 180 grados y volverse hacia Dios. Solo usted y yo tomamos de la mano de Dios, nos apartamos de la iniquidad. Nadie puede obligarnos. Job 11:14b dice, y en tu morada no das cabida al mal. No des cabida más al pecado. Apártate del pecado. El pecado nos lleva a la muerte, el pecado nos lleva a la desobediencia, la desobediencia nos lleva a la maldición nos lleva al desastre, el desastre eso nos lleva a la muerte. Y Dios no quiere eso para ti. Este punto del sometimiento a Dios es algo que aparece sencillo, intelectualmente como sencillo, pero en la práctica es donde uno se somete y donde verdaderamente aprendemos a seguir a Dios y a seguirlo cuando aceptamos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Y es la mejor forma de expresarle el amor a Dios. Nunca se les olvide ese texto bíblico que está en 1 de Juan 5:3. Y en 1 de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios. En esto consiste el amor a Dios. ¿En qué? En que guardemos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Hagámoslos, pongámoslos en práctica. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque estamos apartados de Él, porque estamos lejos de Él, porque el pecado nos separa, hay una brecha entre el bien y el mal, y el pecado ha sido la pandemia más grande del hombre, el pecado. Y entro al tercer y último punto, sobre este tema tan interesante que estamos analizando, cómo lograr un cambio en tu vida. Y en este tercer tópico y último punto es, con el poder de Dios, ojo con esto, no con tu poder, no con tus fuerzas, no con que tú te creas que ese es el más duro y que tú sabes muchísimo, que tú eres un intelectual, que tienes una cantidad de títulos, que tienes una cantidad de dinero, que tienes una cantidad de cosas. No. La nueva vida la da Dios gratuitamente. Pero dice así, con el poder de Dios experimentamos un cambio de vida personal y espiritual. ¿Con qué? Con el poder de Dios experimentamos un cambio de vida personal y espiritual. Job 11, del 15 al 20 dice, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o lo recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol del mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado, descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor, pero los ojos de los malvados se apagarán, no tendrán escapatoria, su esperanza es exhalar el último suspiro. Si cambiamos en el poder de Dios tendremos tranquilidad y limpieza en nuestra conciencia, Necesitamos indudablemente la intervención divina, de su omnipotencia, de su poder para que haya los cambios. Job 11, el 15a dice, entonces podrás llevar la frente en alto. Si cambiamos en el poder de Dios tendremos la tranquilidad y limpieza en nuestra conciencia. Estaremos fortalecidos frente a cualquier adversidad. Estaremos fortalecidos. La fortaleza viene de Dios. Por eso cuando nos sostenemos en Dios, cuando nos sostenemos en su palabra, nos sostenemos en sus promesas, es verdaderamente la fe, la esperanza, porque su palabra nunca pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Su palabra permanece para siempre. Por eso Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso podemos confiar, porque Él es absoluto. Y a los que no creen que la verdad sea absoluta sino relativa, están equivocados. Hay una verdad absoluta, y esa verdad absoluta se llama Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se llama Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que vino para salvarnos, el que recibe el
al Hijo recibe al Padre. El que conoce a Jesús conoce al Padre, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Cuando empezamos a entender y a hacernos propiedad completamente de lo que la palabra de Dios nos enseña, vienen los verdaderos cambios en nuestras vidas. Entonces, necesitamos cambiar. ¿Por qué? ¿Cómo necesitamos el cambio? Por el poder de Dios. ¿Y qué tendremos? Cuando Dios nos empieza a cambiar, tendremos tranquilidad y limpieza en nuestra conciencia. Entonces podremos llevar la frente en alto. Estaremos fortalecidos, óigame bien, estaremos fortalecidos frente a cualquier adversidad, aún la muerte, aún la debacle económica, porque nuestra economía no va a depender de nuestras propias fuerzas, sino buscamos al Dios Todopoderoso que nos vuelve a levantar y nos vuelve a ayudar y nos vuelve a sacar adelante. Nuestra esperanza está en Jesús. Tu esperanza no está en tus recursos, ni en tu negocio, ni en tus títulos, ni en absolutamente los bienes materiales, porque estos se acaban. Tu verdadera fortaleza, tu verdadera esperanza, tu verdadera salvación en Jesús. Por eso es que tenemos que buscarlo a Él, porque de Él viene el poder. Y Él nos levanta. Él le da fuerzas al que no tiene ningunas. Él es tu esperanza. Pon tu esperanza en el Señor. Vuélvete a Él de todo corazón. Ahí está el punto, iglesia. Ahí está el punto. Él es nuestra esperanza. Él es verdaderamente el único que puede transformar. La verdad absoluta. El creador del cielo, de los cielos y de la tierra, el creador del universo y de todo cuanto existe. Es más, Él está trabajando creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Mi Padre y yo trabajamos, dice Jesús, y están construyendo un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vamos a estar con Él en la eternidad. Además de que estamos fortalecidos frente a cualquier adversidad, como lo dice, entonces podrás llevar tu frente en alto, alejaremos de nuestra vida el temor. No tenemos por qué tener temor. Dios no te dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder. Un espíritu de qué Dios te dio, de poder, de qué más, de amor y de qué más, de dominio propio. Un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y dice la palabra en Job, capítulo 11, 15b, y mantenerte firme y libre de temor. El pasado de pecado no volverá a atormentarnos, porque gracias a la obra del Espíritu Santo somos perdonados. Claro. Hemos sido perdonados por la sangre poderosa de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo va a resaltar la obra de Jesucristo. Él va a glorificar a Jesucristo. Ciertamente olvidarás tus pesares o lo recordarás como el agua que pasó. El Espíritu Santo nos recuerda cuál fue la obra redentora de Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Y va a glorificar al Hijo porque nos va a enseñar y nos va a guiar quién es Jesús. Aparte de todo lo que Él nos ha enseñado y manifestado. El panorama presente y futuro que antes lucía ensombrecido lo miraremos con esperanza. Job 11, 17 dice, tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Nuevamente tendremos confianza en el mañana. Job 11, 18a dice, vivirás tranquilo. ¿Por qué vamos a vivir tranquilos? Porque hay esperanza. Y tu esperanza es Jesús. Confiaremos que nuestros días serán de victoria siempre. Y dice la palabra, estarás protegido y dormirás confiado. Job 11, 18b. Nuestro testimonio de vida de hombres y mujeres, moviéndose victoriosamente tomados de la mano de Dios, será evidente a todos. Job 11, 19a dice, descansarás sin temor a nadie. Recapitulemos. Son 3 puntos fundamentales frente a esa pregunta, ¿cómo lograr un cambio en tu vida? El hombre arrastra las consecuencias de su maldad. El pecado se desarrolla en el marco de la ley de causa y efecto. Si pecamos, enfrentaremos las consecuencias. No solamente consecuencias contra Dios, sino contra el prójimo mismo. Solo la intervención divina permite que en nuestro ser se produzca una transformación que se refleja en la forma de pensar y de actuar. Como segundo, el cambio comienza con una determinación de sometimiento a Dios. Y el primer paso es disponer de corazón hacia el cambio con la ayuda de Dios. El segundo paso es someternos de corazón al obrar de Dios. Y el tercer punto, con el poder de Dios experimentamos un cambio de vida personal y espiritual. Si cambiamos en el poder de Dios, tendremos tranquilidad y limpieza en nuestra conciencia.
El pasado de pecado no volverá a atormentarnos, porque gracias a la obra que Jesucristo hizo en la cruz, recordada por el Espíritu Santo, somos perdonados, hemos sido perdonados. El panorama presente, futuro que antes lucía ensombrecido, lo miraremos con esperanza. Y nuestro testimonio de vida de hombres y mujeres moviéndose victoriosamente tomados de la mano de Dios será evidente a todos. Descansaremos sin temer a nadie. Conclusión. Cuando sometemos nuestra vida al obrar de Dios, todo el pasado de frustración y pena queda atrás. Aquellos factores que propiciaban nuestra derrota en lo personal y espiritual son transformados. En adelante nos movemos no en nuestras fuerzas. En adelante nos movemos no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. El panorama cambia diametralmente. Por eso cabe aquí una pregunta decisiva para su vida y para tu vida. ¿Estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? Recíbelo hoy y empieza ese cambio que tanto anhelas en tu vida. Inclinemos nuestros rostros, Padre de mi Señor Jesucristo. Quiero darte gracias por esta mañana. Gracias por la gran bendición de tenerte a ti en nuestro corazón. Y gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Quiero clamarte delante de ti, Papito Dios, por cada persona que desea un cambio en la vida. Muchos de nosotros estamos preguntando, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi vida? Hoy Dios nos está enseñando que nuestra verdadera vida comienza cuando el hombre entiende y comprende que el hombre arrastra las consecuencias de su maldad y que hemos pecado delante de Dios y tenemos conciencia del pecado, que no solamente hemos pecado delante de Dios, sino hemos también fallado delante de los hombres y hemos herido no solamente a Dios, sino hemos herido también a nuestros semejantes. El cambio comienza con una determinación de sometimiento a Dios. Y Dios lo que nos pide es que tú le entregues tu corazón. Dame tu corazón porque de él mana la vida, dice la Sagrada Escritura. Y dice que nosotros tenemos que aprender, el segundo paso es someternos de corazón al obrar de Dios, para llegar a experimentar el poder de Dios con un cambio personal y espiritual en nuestras vidas. Oro por el convencimiento que Dios puede traer a tu corazón en esta mañana, de buscarlo a Él de todo corazón, de tener la paciencia para poder ser transformados por el poder de Dios, de poder perseverar en Dios, tener la constancia de continuar pese a las dificultades, pese al sufrimiento, pese a las adversidades, pese a todo lo que se viene en contra. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas. No he visto un justo caído ni que sus hijos mendiguen pan. El que nos ayuda es el Creador del cielo y de la tierra. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda y mi socorro vienen del Señor Creador del cielo y de la tierra. Pon tu esperanza en el Señor. Vuélvete con todo tu corazón. Dice, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de todo temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol del mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie. Gracias, Señor Dios mío, porque sabemos de que mi esperanza no está colocada en lo que yo sé, ni en los títulos que yo tenga, ni en las riquezas que tú me has dado. Mi vida reposa en Dios y mi esperanza está en ti. Así como dijo en algún momento Job cuando entró en una crisis profunda, cuando perdió absolutamente a sus hijos, murieron 10 hijos, fallecieron de Job. Cuando todos sus bienes y todas sus riquezas entró en quiebra, entró así como dicen, quebró completamente todas sus finanzas. Y aparte de eso, quedó enfermo. Las llagas herían a un dolor nauseabundo. Su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así como cuando Job cayó, Dios lo levantó.
y le duplicó todo, absolutamente todo lo que él tenía, porque él puso su esperanza en el Señor. Y fíjense que esta palabra viene de Job. Iniciamos con Job y terminamos también con Job. Que Dios te bendiga grandemente. Que si verdaderamente buscamos una transformación, el único que lo puede hacer es Dios. Yo te animo para que tú recibas a Cristo en tu corazón. Si hoy por primera vez me estás escuchando, o si muchas veces has escuchado y no has hecho una oración de fe, entregándole a tu vida a Cristo, yo te pido que hoy repitas conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados y cargaste con todas mis enfermedades y con todas mis dolencias para darme salvación y vida eterna. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y para que me perdones. Perdóname por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos. Perdóname por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, hoy, en esta hora, en esta mañana, te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida, para que te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por todas las personas que hacen sus donaciones, que nos están ayudando. Gracias por todas las ayudas que recibimos de parte de ustedes para que la iglesia continúe. Y la iglesia continúa, Casa Roca no para. Y orar por ustedes. Gracias por todas las ayudas, para las donaciones, para los hogares de las niñas. Gracias por sus aportes, gracias por sus diezmos y ofrendas. La Biblia nos enseña lo siguiente y la voy a proclamar con la palabra. Dice el Señor que hay una gran bendición cuando diezmamos y ofrendamos. Que se cumpla conforme está escrito en las Sagradas Escrituras. Que haya alimento en tu casa. Que abras las ventanas de los cielos. Que derrames bendiciones hasta que sobreabunden. Que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás. Que todos los campos darán sus cosechas. Que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es domingo, hoy es primer día de la semana. Hoy vamos a compartir el pan y el vino, porque Jesús nos lo recordó, que cada vez que estuviéramos reunidos en tu nombre, partiéramos el pan como símbolo de su cuerpo y tomáramos de la copa vino como símbolo de su sangre. Su palabra dice, en 1 Corintios 11:23, dice el Señor, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias,
lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias por este pan y gracias por esta copa de vino. Yo quiero clamarte, Señor Dios mío, por la vida de todos y cada uno de los que hoy nos están escuchando, de los que irán a llegar a los pies de Cristo. Dice la Sagrada Escritura que el Señor va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Oro por la salvación de ustedes, oro por su nuevo nacimiento, oro por una auténtica transformación de nuestras vidas, de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de toda nuestra parentela. Yo oro por la necesidad más grande que tiene el ser humano. La necesidad más grande que tenemos es la tuya, Señor. Señor, llénanos de tu presencia. Y Señor, sin tu intervención divina jamás podremos ser transformados. Señor, interviene en cada vida, interviene en cada matrimonio, interviene en cada hogar, interviene en nuestra nación, interviene en toda la población de Tunja, de Boyacá y de Colombia y del mundo entero. Yo bendigo el pan y bendigo el vino por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Podemos tomar el pan. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu, Señor. Y tomo la copa vino. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y toda mancha. Límpiame, Señor. A ver, iglesia, nuevamente, qué bello y qué hermoso es poder llevar la palabra de Dios. Los animo para que lo busquemos a Él. Búscalo. No importa la dificultad, no importa cómo te encuentres. El Señor es tu escudo, el Señor es tu Salvador, el Señor es todo lo que tengo. A todos ustedes, una gran bendición. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Que Dios los guarde.